Tu cerebro no busca la verdad, busca comodidad. Esa frase suena provocadora, pero si lo pensás, tiene mucho sentido. Tu mente no está diseñada para entender el mundo con precisión científica. Está hecha para que sobrevivas. Y sobrevivir, muchas veces, significa mentirte un poco. No busca ser objetiva. Busca que no te derrumbes. Por eso, cuando algo desafía tus creencias, cuando una idea nueva pone en riesgo lo que pensás de vos mismo, el cerebro activa su sistema de defensa favorito, la distorsión. Desde hace miles de años, la mente humana evolucionó para simplificar una realidad demasiado compleja. En las cavernas, no había tiempo para analizar si ese ruido era el viento o un tigre dientes de sable. Si dudabas demasiado, era cena. Así que el cerebro empezó a crear atajos mentales, pequeñas trampas que permiten decidir rápido, sin pensar tanto. Hoy ya no huimos de tigres, pero seguimos usando los mismos atajos para elegir pareja, trabajo o qué creer cuando leemos una noticia en redes. Esos atajos tienen nombre: sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una desviación sistemática de la razón. Es cuando tu mente toma un desvío para llegar a una conclusión que parece lógica, pero no lo es. Y lo más curioso es que no los elegís conscientemente. Operan en silencio, detrás del telón, influyendo lo que recordás, lo que opinás y hasta cómo interpretás la realidad. Son los filtros invisibles que colorean cada pensamiento que tenés. Quizás te creas racional, pero lo cierto es que la mayoría de tus decisiones no nacen en la razón, sino en el instinto. ¿Por qué pensás que compras ese teléfono? Porque es el mejor. Tal vez lo hiciste porque alguien que admirás lo tiene, o porque el precio original era más alto. Y ahora parece una oferta. ¿Por qué pensás que no sos influenciable? Precisamente porque ya estás siendo influenciado. Los sesgos cognitivos son como ilusiones ópticas del pensamiento. Así como tu vista puede hacerte creer que dos líneas iguales tienen distinto largo, tu mente puede convencerte de cosas que no son ciertas solo porque se sienten verdaderas. Y lo peligroso no es tener sesgos, todos los tenemos, sino no saber que están ahí. Imagina que cada vez que tomás una decisión, una versión miniatura de vos se sienta en el hombro y susurra: esto está bien, esto tiene sentido, esto lo sé porque lo viví. Pero esa vocecita no siempre dice la verdad. A veces habla tu ego, otras tu miedo, otras tu necesidad de encajar. Y esas voces son expertas en disfrazarse de lógica. Lo más inquietante es que estos sesgos no solo afectan tus elecciones pequeñas, influyen cómo votás, cómo te enamorás, cómo juzgás a los demás e incluso cómo te ves a ti mismo. Desde creer que tu equipo de fútbol es el mejor aunque pierda, hasta justificar errores porque todos lo hacen. Es la mente intentando mantener la coherencia, aunque sea a costa de la verdad. El propósito de este video no es que te conviertas en un robot sin emociones, sino que empieces a ver el código oculto que gobierna tus pensamientos. Porque una vez que entendés cómo tu mente te manipula, podés empezar a recuperar el control. No se trata de eliminar los sesgos, eso sería imposible, sino de reconocerlos cuando aparecen y decidir conscientemente si querés dejarte llevar o no. En los próximos minutos vas a descubrir que muchos de tus pensamientos, decisiones y opiniones no nacieron realmente de ti, sino de estos mecanismos invisibles. Vas a ver cómo el cerebro crea historias convincentes para sostener su comodidad, incluso si eso significa alejarte de la verdad. Y aunque puede ser incómodo mirarte sin filtros, te aseguro algo: es mucho más liberador vivir sabiendo que tu mente a veces te engaña, que seguir creyendo que siempre tenés la razón. El primer número manda.
Imagina que entras a una tienda y ves un abrigo con un cartel enorme que dice, antes $300, ahora 150. En ese instante, tu cerebro no piensa si ese abrigo realmente los vale, solo siente que está ganando. La primera cifra, que viste los 300, se convierte en una especie de imán mental, una referencia silenciosa que condiciona todo lo que viene después. Acabas de ser víctima del sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es una de las trampas más elegantes y poderosas de la mente humana. Consiste en tomar el primer dato que recibís un precio, una opinión, una expectativa, y usarlo como base para evaluar todo lo demás. Aunque ese dato sea arbitrario, aunque no tenga sentido, se incrusta en tu cerebro como si fuera una verdad absoluta. Lo curioso es que este fenómeno no es nuevo. Ya en los años 70, los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman lo demostraron con un experimento fascinante. Hacían girar una ruleta con números del 0 al 100 y luego preguntaban a los participantes qué porcentaje de países africanos formaban parte de las Naciones Unidas. Aunque la ruleta no tenía relación con la pregunta, quienes veían números altos daban estimaciones más altas y quienes veían números bajos respondían con porcentajes menores. En otras palabras, una ruleta al azar había manipulado su percepción sin que lo notaran. Este sesgo no solo afecta tus compras, también influye en tus relaciones, tu trabajo y tu manera de juzgar al mundo. Si alguien te presenta a una persona diciéndote, es un genio, tu mente ancla esa idea y todo lo que veas después, su forma de hablar, su vestimenta, sus gestos, lo filtrarás a través de esa expectativa. Si te dicen, es un desastre, verás exactamente lo contrario. El primer dato actúa como el director invisible de una película que vos crees estar interpretando de manera libre. En las negociaciones, el sesgo de anclaje es casi un arma. El primero que habla de números gana terreno psicológico. Si un vendedor empieza con un precio alto, aunque luego lo baje, tu mente comparará todo con ese valor inicial. Por eso, los descuentos del 50% se sienten como una victoria, aunque el precio rebajado siga siendo más alto de lo que realmente valdría el producto. Y no solo pasa en los negocios. Si en una conversación alguien lanza una opinión fuerte, aunque sea absurda, el resto tenderá a moverse alrededor de esa idea, como planetas orbitando una mentira que parece verdad solo porque llegó primero. Incluso los jueces y expertos caen en el ancla. Hay estudios que muestran que magistrados que leen recomendaciones de condena más altas suelen dictar penas más severas, aunque la recomendación sea inventada. En medicina, un diagnóstico inicial puede condicionar al resto del equipo, llevando a errores graves solo porque nadie se atrevió a desafiar el primer juicio. Y en lo cotidiano, basta una mala primera impresión para que te cierren puertas que nunca tuviste oportunidad de abrir. Pero el sesgo de anclaje también tiene una lección. Podés crear tus propias anclas. Antes de entrar a una negociación, antes de tomar una decisión importante, definí de antemano cuál es tu punto de referencia. No dejes que te lo impongan. Si vas a comprar un auto, investiga cuánto vale realmente. Si vas a escuchar una opinión, pregúntate primero qué pensás vos, sin contaminarte. Si vas a evaluar a alguien, dale la oportunidad de sorprenderte sin la carga de lo que te dijeron. El cerebro, en el fondo, busca ahorrar energía. Es más fácil comparar que analizar. Pero si querés pensar con libertad, tenés que desafiar el primer número, la primera palabra, la primera impresión, porque el que lanza el ancla controla la corriente. Y si no sos vos quien la sujeta, alguien más lo hará por ti. Lo que recordás, crees que es real. Piensa en esto.
Si te preguntaran qué es más peligroso, un tiburón o una tostadora, probablemente responderías el tiburón, sin dudarlo. Pero las estadísticas dicen lo contrario. Cada año mueren más personas por accidentes con tostadoras que por ataques de tiburones. Entonces, ¿por qué sentimos que el tiburón es una amenaza mucho mayor? La respuesta está en una trampa mental muy ingeniosa, la heurística de disponibilidad. Esta heurística es un atajo que usa el cerebro para evaluar la realidad basándose en la facilidad con que recordás ejemplos. En lugar de hacer cálculos complejos o buscar datos, tu mente se pregunta, ¿puedo pensar rápido en un caso así? Si la respuesta es sí, entonces concluye que ese evento es común o probable. Es decir, confundís lo fácil de recordar con lo frecuente. El problema es que no todas las memorias son iguales. Los recuerdos más intensos, los más recientes o los más impactantes son los que primero salen a la superficie. Por eso, si hace poco viste en las noticias un accidente aéreo, vas a sentir que volar es peligroso, aunque estadísticamente sea uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Lo mismo pasa con el crimen. Si los noticieros repiten durante una semana un robo violento, tu cerebro empieza a creer que hay una ola de delincuencia, aunque en realidad los números no hayan cambiado. Los medios y las redes sociales son expertos en alimentar esta distorsión, porque lo que más recordamos no es lo más real, sino lo más emocional. Si un titular dice «ataque de tiburón en Australia», lo vas a compartir, vas a comentarlo, vas a sentir un escalofrío. Pero nadie va a hacer viral un artículo que diga 150,000 personas viajaron hoy en avión y aterrizaron sin problemas. El cerebro no está hecho para registrar lo normal, solo se engancha con lo extraordinario. Y no solo los miedos funcionan así, también las esperanzas. Cuando ves a alguien que triunfó de la nada en redes sociales, tu mente guarda esa imagen. Se convierte en el ejemplo disponible que usas para evaluar tus propias posibilidades. Pero no recordás a los miles que intentaron lo mismo y fracasaron, porque ellos no salen en los titulares. Así nace la ilusión del éxito fácil, el pensamiento de que, si él pudo, yo también puedo, sin tener en cuenta que quizás él fue la excepción y no la regla. Este sesgo nos afecta incluso en las decisiones cotidianas. Si un amigo te cuenta que tuvo mala experiencia con un restaurante, es probable que lo evites, aunque cientos de personas coman ahí sin problemas. Si escuchas que alguien se enfermó después de vacunarse, ese recuerdo se vuelve tan vívido que puede pesar más que todas las estadísticas científicas juntas. Y si una pareja cercana se separa, podés llegar a creer que el amor no dura, simplemente porque ese ejemplo es el que tu mente tiene más a mano. La heurística de disponibilidad convierte la memoria en una especie de espejo deformante. Te muestra la parte de la realidad que más brilla, no la que más abunda. Y aunque puede servirte como mecanismo rápido para sobrevivir, también te puede llevar a vivir con una percepción del mundo completamente distorsionada. Si quieres escapar de esta trampa, no se trata de desconfiar de todo lo que recordás, sino de preguntarte, ¿esto que tengo tan presente es realmente común o solo me viene a la cabeza porque me impactó? Cuanto más emocional sea un recuerdo, más sospechoso deberías considerarlo, porque tu cerebro no te muestra la verdad, te muestra lo que más ruido hizo cuando ocurrió. Al final, la mente no teme tanto al peligro como al recuerdo del peligro. Por eso el tiburón, con sus dientes y su música de película, vive gratis en tu cabeza, mientras la tostadora, silenciosa y mortal, sigue haciendo su trabajo sin llamar la atención. Solo escuchas lo que ya crees. Tu mente ama tener razón.
No le interesa tanto descubrir la verdad como sentirse cómoda con lo que ya cree. Esa sensación de coherencia, de «yo sabía que era así», funciona como un abrazo mental que el cerebro busca constantemente. A eso se le llama sesgo de confirmación. La tendencia a buscar, recordar y darle más valor a la información que coincide con tus ideas, y a ignorar o ridiculizar lo que las contradice. Este sesgo no es una falla menor. Es prácticamente el motor del pensamiento humano moderno. Si crees que cierto político es honesto, vas a notar cada cosa buena que haga y vas a justificar sus errores como ataques del otro bando. Si piensas que las redes sociales arruinan a la juventud, cada noticia sobre un adolescente distraído con el celular te parecerá prueba irrefutable. Y si estás convencido de que la suerte no existe, cualquier éxito lo atribuirás a esfuerzo, y cualquier fracaso a falta de él. El sesgo de confirmación no busca hechos, busca aliados para tus creencias. En política, este fenómeno se vuelve casi un deporte. Las personas ya no discuten para intercambiar ideas, sino para defender identidades. Leer una noticia no es informarse, es buscar munición para tener razón. Si tu partido hace algo mal, lo relativizas. Si el contrario hace lo mismo, lo condenas. Es como mirar un mismo partido de fútbol con dos hinchadas opuestas. El gol dudoso siempre fue válido si lo hizo tu equipo, pero clarísimo penal si lo hizo el rival. La objetividad queda aplastada bajo la necesidad de pertenecer. Y luego están las redes sociales, que funcionan como un espejo encantado. Los algoritmos detectan lo que te gusta, lo que compartís, lo que mirás, y te muestran más de eso. Si ves videos de conspiraciones, te recomendarán más teorías. Si seguís a un economista optimista, te van a llenar de pronósticos positivos. No porque sea verdad, sino porque eso te mantiene mirando. Las redes no alimentan tu curiosidad, alimentan tu convicción. Te construyen una burbuja donde todos piensan igual que vos, todos votan como vos, todos creen lo mismo. Hasta que un día salís al mundo real y no entendés cómo alguien puede ver las cosas de otra manera. El sesgo de confirmación también vive en los debates. Dos personas pueden estar hablando durante horas, usar los mismos datos y llegar a conclusiones completamente opuestas. No porque una sea más inteligente, sino porque cada una interpreta los hechos desde su propio mapa mental. Escuchamos solo para responder, no para entender. La mente filtra las palabras del otro como si pasaran por un colador, que solo deja pasar lo que coincide con lo que ya sabíamos. Y lo más irónico es que este sesgo se refuerza precisamente cuando alguien intenta corregirte. Si alguien te demuestra que estás equivocado, tu cerebro no agradece la información, se defiende. Sentir que tu creencia está amenazada activa la misma zona del cerebro que se enciende frente al peligro físico. Por eso discutir en Internet rara vez convence a alguien. Nadie cambia de opinión mientras está en modo defensa. El sesgo de confirmación tiene su origen en algo muy humano, el miedo a estar equivocado. Porque aceptar que podés no tener razón no solo duele en el ego, también te obliga a rearmar tu visión del mundo. Es como sacar una pieza de un Jenga emocional. Si la moves, todo puede caerse, pero también es la única forma de construir algo más sólido. La próxima vez que leas algo que reafirma lo que ya pensabas, deténete un momento y pregúntate si te gusta porque es cierto o simplemente porque te da la razón. Porque mientras sigas creyendo que todo el mundo está equivocado menos vos, el verdadero error no está en los demás, está en el espejo. Si te atreves a ir más allá de la pantalla, si te obsesionan las preguntas que la mayoría prefiere ignorar y las ideas que podrían cambiar tu percepción de la realidad, entonces
Este canal no es solo un entretenimiento, es una advertencia. No te limites a ver el video. Suscríbete ahora a Paradojas Nocturnas, activa la campana y asegúrate de que nunca te pierdas el siguiente paso de este viaje. Seguramente no querrás quedarte en la oscuridad cuando la verdad salga a la luz. Quédate con nosotros. Continuemos con el video. Si todos lo hacen, debe estar bien. Imagina que entras a una sala con otras 8 personas. Te muestran una línea en una pantalla y luego 3 líneas más de diferentes longitudes. La tarea es simple: señalar cuál de las 3 tiene el mismo tamaño que la original. Es obvio, tan claro que hasta un niño podría acertar. Pero cuando llega tu turno, todos los demás señalan una opción incorrecta, uno tras otro, con absoluta seguridad. Vos sabés que están equivocados, pero cuando todos coinciden, una duda se instala en tu cabeza. ¿Y si el que se equivoca sos vos? Al final, levantás la mano y decís lo mismo que ellos, aunque tu vista te grite que no tiene sentido. Ese fue el famoso experimento de conformidad de Solomon Asch, realizado en los años 50, una de las pruebas más fascinantes de cómo la presión social moldea la mente humana. Asch descubrió que más de 1/3 de las personas prefería decir algo falso con tal de no quedar fuera del grupo. Y no lo hacían solo por miedo a parecer tontos. Muchos realmente terminaban creyendo que la respuesta del grupo era correcta. El poder de la manada no solo cambia lo que decís, también puede distorsionar lo que percibís. Ese impulso de seguir al resto tiene raíces profundas. En tiempos antiguos, ser diferente podía costarte la vida. Si tu tribu huía, vos huías. Si todos comían una planta, vos también la comías. No porque pensaras que era sabrosa, sino porque tu supervivencia dependía de no quedar solo. El cerebro evolucionó para ver la pertenencia como seguridad, pero lo que antes servía para escapar de un depredador, hoy te puede arrastrar hacia un precipicio de decisiones irracionales. El efecto manada está en todas partes. Desde las modas absurdas que se hacen virales hasta las burbujas financieras, donde todos invierten en algo que no entienden solo porque sube y sube. Es el mismo mecanismo que hace que compres una marca porque todos la usan, o que cambies tu opinión política porque no querés ser el raro del grupo. El pensamiento independiente se ahoga en la comodidad del consenso. Las redes sociales son el laboratorio perfecto de esta psicología. Cada vez que un video acumula millones de vistas, tu mente interpreta ese número como una prueba de calidad. Si tanta gente lo ve, debe tener algo bueno, ¿no? Pero esa lógica es circular. Lo ves porque todos lo ven, y todos lo ven porque vos también lo estás viendo. Así se construye la ilusión del gusto colectivo. Lo mismo pasa con las opiniones. Si todos comparten un mismo mensaje, te resulta más fácil creerlo que cuestionarlo. Lo que se repite se vuelve verdad, aunque haya nacido de un error. Incluso en la economía, el efecto manada ha sido protagonista de catástrofes. En la crisis de las .com en los 90, miles de inversores pusieron dinero en empresas sin beneficios solo porque todo el mundo lo hacía. Lo mismo pasó con las criptomonedas y las burbujas inmobiliarias. Cuando la euforia es colectiva, la racionalidad se toma vacaciones. Nadie quiere ser el que se baja del tren antes de que llegue la estación, aunque todos sepan que probablemente va directo al muro. El precio de esta obediencia invisible es alto. Perdés tu criterio, tu intuición, tu capacidad de decir no. Cuanto más grande es el grupo, más difícil es pensar por cuenta propia. Y sin darte cuenta, pasás de ser un individuo a ser parte de una coreografía que alguien más está dirigiendo. Romper con el efecto manada no significa vivir en rebeldía constante ni llevar la contraria por deporte. Se trata de detenerte y preguntarte,
¿Estoy de acuerdo con esto o solo lo repito porque todos lo hacen? Cultivar pensamiento individual no es aislarte, es aprender a distinguir tu voz entre el ruido. Es tener el coraje de decir, esto no me convence, incluso cuando el resto aplaude. Porque la verdad no siempre está en la mayoría. A veces está en la única persona que se anima a levantar la mano y decir que la línea, por más que todos insistan, no es del mismo tamaño. La trampa del brillo. Cuando una buena impresión lo encandila todo, hay algo mágico y peligroso en la primera impresión. Con solo unos segundos de observar a alguien, tu cerebro empieza a construir una historia completa sobre quién es, qué tan confiable parece, qué tan inteligente, amable o competente puede ser. Todo eso, en base a un puñado de gestos, una sonrisa y un tono de voz. Esa ilusión tan humana se llama efecto halo. La tendencia a que un rasgo positivo, como la belleza, la simpatía o el carisma, contamine nuestra percepción de todo lo demás. El término fue acuñado por el psicólogo Edward Thorndike en los años 20, cuando notó algo curioso en el ejército estadounidense. Los oficiales solían evaluar a sus subordinados, y cuando uno les caía bien o tenía buena presencia, tendían a calificarlo mejor en absolutamente todo: disciplina, inteligencia, liderazgo, incluso habilidades técnicas. No porque esas cualidades estuvieran comprobadas, sino porque una sola característica brillante actuaba como un sol que eclipsaba cualquier sombra. El efecto halo es la razón por la que asumimos que las personas atractivas son más amables, o que los famosos son más inteligentes de lo que realmente son. Es el filtro mental que hace que votes a un político porque te gusta cómo habla, no porque entienda sus propuestas, o que elijas un producto solo porque el modelo del anuncio tiene una sonrisa encantadora. En publicidad, el halo no es un accidente, es el plan. Por eso las marcas contratan rostros conocidos o voces agradables, porque saben que no compras solo un objeto, compras la historia que tu mente construyó alrededor de él. Y lo más fascinante es que este sesgo no solo funciona hacia lo positivo, también tiene su versión oscura. El efecto cuerno. Cuando una característica negativa como un mal gesto o un error puntual nubla todo lo demás. Si alguien te cae mal desde el principio, su humor te parecerá arrogante, su talento exagerado y sus logros sospechosos. Así de poderoso es el filtro que colocamos sobre los demás sin darnos cuenta. En la política, el efecto halo es prácticamente una estrategia de campaña. Basta con parecer presidenciable, con tener una voz firme o una mirada segura para generar confianza, aunque las ideas sean un cascarón vacío. En el trabajo, ocurre cuando alguien bien vestido o extrovertido asciende más rápido, aunque su rendimiento sea igual o menor que el del compañero callado que hace el trabajo pesado. Y en la vida cotidiana, se manifiesta cuando te enamoras de alguien y de pronto todo lo que hace parece adorable, hasta que un día, cuando el brillo se apaga, te preguntas cómo no viste lo que siempre estuvo ahí. El cerebro usa el halo como un atajo, una forma de ahorrar energía. Si ya percibís algo bueno, asumís que lo demás también lo es. Pero este ahorro mental tiene un costo enorme, te hace ciego a los matices. Nos gusta pensar que somos buenos jueces del carácter, pero en realidad somos fanáticos del encanto. Romper el efecto halo no significa desconfiar de todos, sino aprender a separar los rasgos. Podés admirar a alguien por su carisma sin asumir que también es competente. Podés reconocer que un líder inspira sin suponer que sabe liderar. Podés disfrutar de la belleza de alguien sin pensar que eso lo vuelve moralmente superior. Mirar más allá del brillo es un ejercicio de humildad.
Significa aceptar que lo atractivo no siempre es lo valioso, que lo simpático no siempre es lo sincero, y que lo que deslumbra puede, precisamente por eso, nublarte la vista. La próxima vez que alguien te impresione, no apagues ese impulso, pero encendé algo más importante: la curiosidad por ver qué hay detrás de la luz. Porque los halos son hermosos, pero también pueden cegarte. Vos tenés razones. Los demás defectos, si llegás tarde a una reunión, seguro tenés una buena excusa. Hubo tráfico, se te pinchó la rueda, o simplemente el reloj se quedó sin batería. Pero si otro llega tarde, tu mente no es tan generosa. ¡Qué irresponsable! Siempre igual. No le importa a nadie. Lo curioso es que ambos hechos son idénticos. Alguien llegó tarde, pero el juicio que haces depende de quién sea el protagonista. Ese doble estándar tiene nombre: el error fundamental de atribución. Este sesgo describe la tendencia a explicar nuestras propias acciones por las circunstancias y las de los demás por su carácter. En otras palabras, cuando vos cometés un error, es por culpa del contexto. Cuando otro lo comete, es porque es así. Si vos gritás, fue porque tuviste un mal día. Si alguien más lo hace, es porque tiene mal genio. Es la manera en que tu cerebro protege tu autoestima y simplifica la realidad, pintándola con un pincel grueso. Vos, la víctima del destino. Los demás, arquitectos de sus defectos. La idea surgió en los años 60, cuando los psicólogos Lee Ross y Edward Jones empezaron a notar un patrón en cómo la gente explicaba el comportamiento ajeno. Incluso cuando las circunstancias eran evidentes, las personas seguían atribuyendo las acciones de otros a su personalidad. En un experimento clásico, se pedía a los participantes que observaran a alguien leyendo un discurso a favor o en contra de Fidel Castro. Aun cuando se les aclaraba que esa persona no había elegido el texto, la mayoría seguía creyendo que el orador estaba de acuerdo con lo que decía. La mente, parece, odia la ambigüedad. Necesita una causa clara. Y la más fácil es pensar que la gente actúa según quién es, no según lo que le toca vivir. Este sesgo es combustible puro para el prejuicio. Hace que juzgues con dureza lo que no comprendes. Si ves a alguien pidiendo dinero en la calle, tu mente puede saltar a conclusiones rápidas. No quiere trabajar. Si un conductor te cierra el paso, pensás: ¡qué idiota! Pero cuando vos haces lo mismo, el relato cambia. No me vio, iba apurado, fue un accidente. Así, construimos un mundo donde siempre somos los héroes incomprendidos y los demás, los villanos por naturaleza. Las redes sociales amplifican este efecto de manera brutal. En Internet es más fácil deshumanizar. No ves rostros, no escuchas tonos. No conoces las historias detrás de cada publicación. Juzgás rápido, opinás fuerte y pasás al siguiente tema con la convicción de haber tenido razón. Pero cada comentario tiene una historia que no conoces. Cada error visible oculta una tormenta invisible. Y ese abismo entre el juicio y la empatía se vuelve el terreno fértil de la polarización. El error fundamental de atribución también explica por qué las discusiones escalan tan rápido. Si alguien te contradice, lo ves como terco o cerrado, pero cuando vos insistís, lo llamás firmeza. Si el otro cambia de opinión, es inseguro. Si lo haces vos, es madurez. El sesgo convierte cualquier interacción en un espejo deformante donde siempre salís bien parado. Salir de esa trampa requiere un pequeño acto de rebeldía mental. Imaginar la historia completa. Preguntarte qué no estás viendo. Ponerte, de verdad, en los zapatos del otro. No de forma poética, sino práctica.
Pensar qué lo llevó a actuar así, qué contexto tiene, qué parte de su vida no conoces. Esa pausa, ese intento de entender antes de juzgar, es una de las formas más poderosas de romper el ciclo de prejuicios. Porque la empatía no es justificarlo todo, sino aceptar que nadie actúa en el vacío. Todos tenemos razones que los demás no ven y defectos que preferimos esconder. Si recordaras eso antes de señalar, quizás descubrirías que la línea entre vos y los demás es mucho más delgada de lo que tu mente quiere admitir. Cuando la ignorancia se disfraza de certeza, hay un tipo de confianza que no nace del conocimiento, sino de su ausencia. Es esa seguridad inquebrantable con la que alguien opina de todo, incluso de lo que no entiende. Ese fenómeno se conoce como efecto Dunning-Kruger, la tendencia de las personas con poca habilidad o conocimiento en un tema a sobreestimar su competencia, mientras que quienes realmente saben suelen dudar más de sí mismos. Los psicólogos David Dunning y Justin Kruger descubrieron este efecto a fines de los años 90 en un estudio que empezó casi como una anécdota policial. Un hombre había asaltado 2 bancos en Estados Unidos sin usar máscara. Cuando lo arrestaron y le mostraron las cámaras de seguridad, no podía creerlo. Pero si me puse jugo de limón, dijo. Creía que, al igual que la tinta invisible, el limón lo haría indetectable. No era un chiste, era genuina ignorancia. Dunning y Kruger se preguntaron cómo alguien podía ser tan seguro de algo tan erróneo y descubrieron que la falta de conocimiento no solo produce errores, sino que impide reconocerlos. Desde entonces, la ciencia lo ha confirmado una y otra vez. Cuando sabes poco sobre un tema, no solo no sabes lo que no sabes. Además, crees que sabes más de lo que realmente sabes. Es como estar en una colina envuelta en niebla. Ves muy poco, pero pensás que es todo el paisaje. En cambio, cuanto más aprendes, más consciente sos de la inmensidad del terreno y más humilde te volvés. Por eso los expertos suelen hablar con cautela, usar matices, decir, depende. No es que duden de todo, es que entienden la complejidad. El efecto Dunning-Kruger se ve con claridad en las redes sociales. Gente sin formación médica, dando consejos de salud con total convicción. Usuarios que jamás leyeron un paper, opinando sobre economía global como si dirigieran el Fondo Monetario. Personas que confunden tener acceso a información con comprenderla. Internet democratizó la voz, pero no la competencia. Y en un mundo donde la seguridad suena más convincente que la verdad, el que habla con firmeza suele ganar, aunque diga barbaridades. En el trabajo pasa igual. Todos conocemos a ese compañero que explica cómo debería funcionar la empresa, aunque nunca haya liderado un proyecto. O al jefe que ignora las advertencias del equipo técnico, porque esto es sentido común. La confianza vacía suena inspiradora hasta que choca con la realidad. Mientras tanto, los que realmente dominan el tema se quedan callados, revisan sus datos, dudan un poco más y suelen ser ignorados por no vender certezas instantáneas. En política, este efecto se multiplica. Líderes carismáticos que simplifican problemas complejos con frases mágicas. La solución es fácil. Los demás no quieren hacerlo. Cuanto más convencido parece, más apoyo genera, porque a la gente le atrae la seguridad, no la verdad. Es más cómodo seguir a alguien que nunca duda que escuchar a alguien que admite que el mundo es complicado. Reconocer el efecto Dunning-Kruger en los demás es fácil. Verlo en uno mismo, casi imposible. La mejor pista es la emoción. Si hablas de un tema con absoluta certeza y sin margen de duda, probablemente estés cayendo en la trampa. Si sentís que ya entendiste todo, que los demás exageran o que no puede ser tan difícil, cuidado, el abismo del desconocimiento suele empezar justo donde crees tener el control.
La cura es tan simple como incómoda. Aprender. Cuanto más estudias, más errores descubrís en tu propio pensamiento. Es un golpe al ego, pero también un signo de crecimiento. La verdadera sabiduría no suena como una voz que grita, yo sé, sino como una que susurra, podría estar equivocado. Porque al final, el peligro no está en no saber, está en creer que ya no hay nada más que aprender. El espejismo del final perfecto. Si un cirujano realiza una operación arriesgada y el paciente sobrevive, todos lo llaman un genio. Si hace exactamente lo mismo y el paciente muere, lo acusan de irresponsable. El método fue idéntico, la decisión fue la misma, pero el resultado cambió. Y con él, cambió también nuestro juicio. Así funciona el sesgo de resultado, la tendencia a evaluar una decisión por cómo termina, en lugar de por cómo fue tomada. Este sesgo es tan cotidiano que ni lo notamos. En la vida, los finales tienen una fuerza magnética. Si algo sale bien, lo glorificamos. Si sale mal, lo condenamos. No importa cuánta información había disponible, cuánta lógica o prudencia se aplicó, solo recordamos el desenlace, y eso, paradójicamente, nos vuelve peores para decidir. Imagina que un amigo invierte en una empresa nueva. Si le va bien, dirás que fue visionario, arriesgado pero brillante. Si pierde todo, lo tratarás de ingenuo o irresponsable. Lo curioso es que, al momento de invertir, ninguno de los dos sabía lo que iba a pasar. Pero tu cerebro, al mirar hacia atrás, se engaña. Asume que el resultado era previsible y que la calidad de la decisión se mide por la suerte que la acompañó. Este sesgo tiene raíces evolutivas. El cerebro ama encontrar patrones y causas, incluso donde no las hay. Necesita creer que el mundo tiene sentido, que los buenos actos siempre son premiados y los errores siempre castigados, pero la realidad es más caótica que eso. A veces tomas buenas decisiones y salen mal, y otras haces locuras y te va bien. El azar tiene mucho más poder del que queremos admitir. En la historia hay ejemplos de sobra. Thomas Edison probó más de 1000 veces antes de crear una bombilla funcional. Si se hubiera rendido en el intento número 900, la historia lo recordaría como un fracasado. Si un general gana una guerra arriesgando todo, lo llaman héroe. Si pierde, lo tildan de loco. Los resultados escriben los mitos y borran la complejidad de las decisiones. En el trabajo ocurre lo mismo. Un proyecto que triunfa aunque haya sido mal planificado se celebra como un modelo a seguir. Uno que fracasa, aunque haya estado perfectamente diseñado, se toma como lección de lo que no hay que hacer. Así es como muchas empresas aprenden las lecciones equivocadas. Confunden el efecto con la causa, el golpe de suerte con la estrategia. El sesgo de resultado también afecta la vida personal. Si una relación termina bien, decimos que hicimos todo bien. Si termina mal, creemos que fue un error desde el principio. Pero la verdad es que nadie tiene un mapa perfecto del futuro. Solo tomamos decisiones con la información que tenemos en ese momento, con lo que sentimos y creemos. Juzgar a alguien por no haber adivinado el final es injusto, y hacerlo con uno mismo también lo es. La trampa está en la ilusión de control. Pensamos que si analizamos suficiente, si somos cuidadosos, todo saldrá como esperamos. Pero el universo tiene sus propias reglas. Lo que sí está bajo tu control es el proceso. ¿Cómo decidís? ¿Qué datos considerás? ¿Cuán consciente sos de tus emociones y sesgos? Eso es lo que realmente te define. Evaluar el proceso y no el desenlace es un hábito difícil, porque va en contra del instinto. Requiere humildad para decir,
Mi decisión fue buena, aunque no funcionó. O tuve suerte, aunque mi elección fue mala. Pero esa distinción es lo que separa al que aprende del que solo reacciona. Porque si solo juzgas por cómo termina, vas a seguir premiando la suerte y castigando la prudencia. Y eso, con el tiempo, convierte la vida en un casino disfrazado de lógica. El verdadero crecimiento está en mirar más allá del resultado y preguntarte, ¿decidí bien, aunque haya salido mal? Porque la sabiduría no está en ganar siempre, sino en entender por qué a veces perder también fue una decisión correcta. Los invisibles del fracaso, en plena Segunda Guerra Mundial. El ejército estadounidense enfrentaba un problema urgente. Muchos de sus bombarderos no regresaban de las misiones. Los ingenieros querían reforzar el blindaje de los aviones, pero no podían hacerlo por completo, porque eso los volvería demasiado pesados para volar. Así que comenzaron a estudiar los aviones que sí regresaban. Contaban los agujeros de bala en las alas, el fuselaje, la cola, y llegaron a la conclusión lógica: reforzar las zonas más dañadas. Hasta que apareció un matemático húngaro llamado Abraham Wald y dijo algo que cambió la historia. «Están mirando los aviones equivocados». Wald explicó que los agujeros que veían estaban en los aviones que lograron volver. Los que fueron alcanzados en otros lugares, como el motor o la cabina, nunca regresaron. En otras palabras, los datos más importantes no estaban en los supervivientes, sino en los ausentes. Ese fue el nacimiento del concepto que hoy conocemos como sesgo de supervivencia. La tendencia a sacar conclusiones basándonos solo en quienes superaron una situación, mientras ignoramos a los que no lo lograron. Es uno de los errores más comunes y más peligrosos del pensamiento humano, porque pinta la realidad con una paleta incompleta. Este sesgo está por todas partes. Lo ves cuando te muestran a emprendedores que empezaron en un garaje y se convirtieron en millonarios. Mira a Steve Jobs, mira a Elon Musk, mira a Jeff Bezos, te dicen. Pero nadie menciona a los miles que también arrancaron en un garaje y fracasaron estrepitosamente. La narrativa del éxito sobrevive porque los fracasados no dan charlas TED. Lo mismo pasa con los deportistas. Vemos al campeón levantando la copa, pero no a los cientos que entrenaron igual de duro y quedaron en el camino. El sesgo de supervivencia nos hace creer que el éxito depende solo de esfuerzo o talento, cuando en realidad también interviene el azar, las condiciones, el momento. Es un filtro cruel. Solo las historias felices llegan a contarse, y eso genera expectativas irreales. Creemos que si seguimos los pasos de los ganadores, el resultado será el mismo. Pero no vemos cuántos siguieron ese mismo camino y no llegaron. En las redes sociales, este sesgo se multiplica. Ves a personas que lograron bajar 20 kilos, vivir de sus proyectos o tener la relación perfecta, y pensás que es la norma. No ves a quienes intentaron y no lo consiguieron, porque no lo publican. Las plataformas se llenan de historias de éxito porque los fracasos no obtienen likes. Y sin darnos cuenta, confundimos la excepción con la regla. También afecta la ciencia, los negocios y hasta la historia. Muchas teorías sobreviven porque fueron contadas por los vencedores, mientras otras, igual de válidas, murieron junto con quienes las defendían. Empresas que triunfaron en mercados imposibles se estudian en las universidades como ejemplos de genialidad, pero nadie analiza las que hicieron lo mismo y quebraron. Así es como terminamos aprendiendo de los sobrevivientes, sin entender por qué los demás no sobrevivieron. El sesgo de supervivencia es una trampa optimista. Te dice que todo es posible si lo intentas, pero te oculta la estadística real. No te muestra cuántos no lograron llegar, ni cuántas veces el azar tuvo la última palabra. No para desanimarte, sino para recordarte que la historia completa incluye tanto los éxitos como los silencios.
Aprender a ver lo que falta es un acto de lucidez. Significa preguntarte, ¿qué no estoy viendo? ¿Quién no llegó a contarlo? ¿Qué historias quedaron fuera del relato? Solo así podés entender realmente la realidad y tomar decisiones más sabias. Porque si solo escuchás a los que ganaron, estás aprendiendo del ruido y no del silencio donde se esconden las verdaderas lecciones. El peso invisible de lo que ya diste, imagínate que estás viendo una película en el cine. Llevas 1 hora, te aburrís, la trama no mejora y sabes que no te va a gustar, pero no te levantás. Te quedas sentado pensando. Ya pagué la entrada, no voy a irme ahora. Felicitaciones, acabas de ser víctima de la falacia del costo hundido. Este sesgo consiste en seguir invirtiendo tiempo, dinero o energía en algo solo porque ya invertiste antes, aunque claramente ya no valga la pena continuar. Es la trampa de pensar que abandonar sería desperdiciar lo que diste, cuando en realidad seguir es lo que te hace perder todavía más. Lo llamamos falacia, porque parece lógico, pero no lo es. Lo que gastaste ya está perdido, no importa lo que hagas después. El ejemplo del cine es inofensivo, pero este sesgo puede dirigir decisiones enormes. En relaciones, por ejemplo, mucha gente se queda con una pareja que ya no la hace feliz solo porque hace años que estamos juntos. En proyectos laborales, seguís invirtiendo en una idea que no funciona porque ya le metí demasiado esfuerzo. En política, los gobiernos mantienen planes ineficaces porque no podemos dar marcha atrás ahora. Y en lo personal, nos aferramos a hábitos o carreras que ya no nos representan, simplemente porque nos da miedo aceptar que el tiempo invertido no garantiza resultados. El cerebro odia perder. Cada vez que reconoces que algo no va bien, una parte de vos siente que todo el esfuerzo anterior fue en vano. Esa sensación es tan incómoda que preferís seguir, aunque en el fondo sepas que estás hundiéndote. Es como si tu mente te dijera, no tires la toalla, ya estás a mitad del pozo. Es absurdo, pero tremendamente humano. Hay un estudio interesante que lo demuestra. Cuando se les pidió a participantes elegir entre reparar una máquina vieja o comprar una nueva, la mayoría prefería seguir reparando la vieja si ya habían gastado dinero en ella, aunque saliera más caro. No querían perder lo invertido. Y lo mismo pasa con las emociones. Cuanto más tiempo y afecto diste, más difícil es soltar, porque el vínculo deja de ser con la persona o el proyecto y pasa a ser con tu propio esfuerzo. El ego juega un papel central en esta falacia. Admitir que algo no funcionó duele, pero no por el fracaso en sí, sino porque hiere la imagen que tenés de vos mismo. Decir, me equivoqué, es declarar que tu criterio no fue infalible. Por eso tantas personas se quedan en lugares que ya no los hacen crecer, porque prefieren sufrir antes que admitir que el camino elegido no era el correcto. La falacia del costo hundido también explica por qué las grandes organizaciones cometen errores monumentales. Cuantos más recursos invierten en un proyecto fallido, más difícil es cancelarlo. En los años 80, por ejemplo, la empresa británica Concorde continuó financiando su avión supersónico, incluso cuando las pérdidas eran evidentes. El orgullo nacional, el dinero ya gastado y el deseo de no tirar todo por la borda mantuvieron vivo un proyecto condenado. Paradójicamente, cuanto más invertían, más costaba admitir la derrota. Y así también vivimos muchos de nuestros pequeños Concorde personales. Relaciones donde ya no hay amor pero sí historia, carreras que ya no nos motivan pero nos dan identidad, metas que ya no tienen sentido pero nos da miedo abandonarlas. Seguimos adelante no porque creamos en ellas, sino porque nos duele más rendirnos que seguir perdiendo,
Por eso existe una pregunta que corta la falacia como un bisturí. ¿Empezaría esto hoy desde cero? Si la respuesta es no, es momento de soltar. Todo lo que ya diste no debe atarte, sino enseñarte. No se trata de tirar el esfuerzo a la basura, sino de entender que cada paso, incluso los que terminan mal, te dieron experiencia. Lo perdido ya está perdido. Lo que podés recuperar es el tiempo que te queda. Soltar no es fracasar. Fracasar es quedarse atrapado en algo solo por miedo a aceptar que ya no sirve. Y cuando logras romper esa ilusión del ya invertí demasiado, descubrís algo liberador, que el verdadero valor no está en lo que diste, sino en lo que aún podés decidir. El espejismo del control. Hay momentos en los que jurás que tenés el destino bajo control. Llevas tu amuleto favorito al examen, tocas madera antes de un partido, apretás el botón del ascensor varias veces como si eso lo hiciera llegar más rápido. En el fondo, sabes que no tiene sentido, pero igual lo haces. No podés evitarlo. Esa necesidad de sentir que tenés poder sobre lo incierto se llama ilusión de control. Y es una de las fantasías más reconfortantes y engañosas que fabrica tu cerebro. El término fue acuñado por la psicóloga Ellen Langer en los años 70, cuando notó que las personas se comportaban de manera irracional frente al azar. En uno de sus experimentos, le dio a un grupo de voluntarios boletos de lotería. Algunos los elegían ellos mismos, otros los recibían al azar. Cuando más tarde les ofreció intercambiarlos por boletos con mayores probabilidades de ganar, quienes los habían elegido se negaron. Estaban convencidos de que su elección personal les daba más chances, aunque matemáticamente fuera idéntica. Solo por haber decidido algo, su cerebro ya sentía una dosis extra de control. Esa misma ilusión se repite en las apuestas, en los deportes, en los negocios y hasta en la vida cotidiana. Creemos que, si hacemos las cosas bien, el universo va a recompensarnos, que si nos concentramos lo suficiente, el dado saldrá con el número que queremos, que si seguimos un ritual antes de un partido, el resultado nos será favorable. El ser humano puede aceptar el fracaso, pero no tolera la idea de que fue pura suerte. Necesitamos sentir que los resultados dependen de nosotros, aunque sepamos que el azar juega sus propias cartas. Los casinos lo saben mejor que nadie. Están diseñados para alimentar esa ilusión. Te dejan lanzar los dados vos mismo, presionar el botón de la máquina, elegir los números de la ruleta. Te hacen creer que tu participación cambia algo, cuando en realidad el resultado ya está determinado. Y cada pequeño golpe de suerte refuerza la fantasía. Cuando ganás, pensás, fue mi estrategia. Cuando perdés, fue mala suerte. El cerebro nunca se rinde. Siempre encuentra una forma de proteger la sensación de control. En los deportes pasa igual. Jugadores que usan siempre las mismas medias, entrenadores que se sientan en la misma posición, hinchas que repiten rituales antes del partido. No es locura, es una manera de calmar la ansiedad. Cuando el resultado no depende completamente de vos, tu mente fabrica pequeñas ilusiones de poder para no sentirte vulnerable. Y funciona, aunque sea mentira. En la vida cotidiana, también caemos en este hechizo. Pensamos que si trabajamos lo suficiente, todo saldrá bien. Que si seguimos los pasos correctos, nada puede fallar. Pero la realidad es que hay factores fuera de nuestro alcance. Una enfermedad, una crisis, un accidente, un cambio de contexto. Y cuando algo se derrumba a pesar de nuestro esfuerzo, sentimos una mezcla de rabia e impotencia, como si el mundo nos estuviera traicionando. La ilusión de control es en parte un mecanismo de defensa. Nos da motivación para actuar,
nos mantiene de pie en medio del caos. Si supiéramos que nada depende de nosotros, probablemente ni lo intentaríamos. El problema aparece cuando esa ilusión se vuelve total, cuando nos hace creer que podemos dominar lo que por naturaleza es incierto, porque entonces el golpe de la realidad se vuelve devastador. Aceptar la incertidumbre no significa rendirse, sino hacer las paces con el azar. Entender que el esfuerzo aumenta tus probabilidades, pero nunca garantiza el resultado. Que puedes prepararte, planificar, dar lo mejor y aún así no controlar todo. La sabiduría no está en eliminar el azar, sino en convivir con él sin que te paralice. A veces la vida es una ruleta que no responde a tus manos, pero eso no la hace menos tuya. Lo que sí puedes controlar es cómo jugás, cómo reaccionás, cómo te levantás después de perder. Y quizás, paradójicamente, ese sea el único control que realmente importa. Lo malo siempre pesa más. Podés recibir 10 cumplidos en un día, pero si una sola persona te lanza una crítica, esa será la que no te deje dormir. No importa si fue mínima, injusta o dicha al pasar. El cerebro la graba con tinta indeleble. Así funciona el sesgo de negatividad, la tendencia a darle mucho más peso a lo malo que a lo bueno. Este sesgo no es casualidad, es biología pura. Durante miles de años, nuestros antepasados sobrevivieron porque prestaban atención al peligro. Si un ruido en la oscuridad podía ser un depredador, era mejor exagerar el miedo que ignorarlo. Recordar lo negativo era una forma de no morir 2 veces por el mismo error, pero lo que antes servía para escapar de tigres, hoy nos mantiene atrapados en pensamientos que nos muerden desde adentro. Las neurociencias han mostrado que las experiencias negativas generan una actividad cerebral más intensa que las positivas. Las emociones como el miedo, la vergüenza o la pérdida activan zonas del cerebro asociadas con la alerta y el aprendizaje, haciendo que esos recuerdos sean más vívidos y persistentes. En cambio, la alegría o la gratitud duran menos porque no exigen reacción. En otras palabras, tu mente se queda más tiempo analizando lo malo porque siente que de eso depende tu supervivencia. En la vida cotidiana, esto tiene consecuencias enormes. En una relación, por ejemplo, podés tener meses de cariño, respeto y complicidad, pero una discusión fuerte puede empañar todo lo anterior. En el trabajo, un error borra 100 aciertos. En la autoestima, una frase hiriente que te dijeron hace años sigue teniendo más peso que todas las palabras amables que vinieron después. Es injusto, pero es como tu mente está cableada. Los medios de comunicación lo saben muy bien. Las noticias negativas capturan tu atención porque tu cerebro está diseñado para reaccionar ante el peligro. Por eso los titulares están llenos de tragedias, crisis y escándalos. No porque el mundo sea solo eso, sino porque las malas noticias venden más que las buenas. Y en redes sociales pasa lo mismo. Los contenidos que generan indignación o miedo se comparten más rápido que los que transmiten calma o esperanza. Este sesgo también puede distorsionar cómo te ves a vos mismo. Si cometés un error, lo rumiás una y otra vez, pero los logros los pasás por alto. Te convences de que tus defectos pesan más que tus virtudes, como si la balanza emocional estuviera trucada desde el nacimiento. Y lo está. Pero eso no significa que no puedas corregirla. Existen formas de equilibrar el enfoque emocional. Una de las más efectivas es entrenar la gratitud consciente, no como cliché, sino como práctica diaria. Detenerte unos segundos a reconocer lo que salió bien, por mínimo que sea. Tu cerebro necesita repetición para reprogramarse, así que cuanto más lo ejercites, más espacio le das a lo positivo para quedarse. Otra técnica es el reevaluar. Cuando algo sale mal,
Preguntarte qué podés aprender o qué partes sí manejaste bien. No se trata de negar lo negativo, sino de ponerlo en contexto. También ayuda a recordar que las emociones negativas tienen fecha de vencimiento, aunque parezcan eternas. Todo mal momento pasa, pero si lo repasás sin pausa, lo convertís en permanente. La mente tiene una gran memoria para el dolor, pero también la capacidad de entrenarse en la calma. El sesgo de negatividad no es tu enemigo, es tu guardián desactualizado. Te cuida de peligros que ya no existen, pero sigue creyendo que todo lo malo puede matarte. Lo que hoy te toca es enseñarle que hay otras formas de sobrevivir, prestando atención también a lo que te hace bien. Porque cuando logras equilibrar la balanza, descubrís que el mundo no era tan oscuro como parecía, solo que tu mente tenía la linterna apuntando en la dirección equivocada. El espejismo del «a mí no me va a pasar». Si te preguntan si sos mejor conductor que el promedio, probablemente digas que sí. De hecho, más del 80% de la gente cree manejar mejor que la media, lo cual es matemáticamente imposible. Pero esa pequeña ilusión resume a la perfección el sesgo de optimismo, la tendencia a pensar que a los demás les puede ir mal, pero a vos no. Este sesgo nos hace sobreestimar nuestras probabilidades de éxito y subestimar los riesgos que enfrentamos. Creemos que vamos a vivir más que el promedio, que nuestra relación va a durar más, que nuestros hijos serán más felices, que nuestra idea de negocio es la excepción a la regla. No lo hacemos por soberbia, al menos no siempre, sino porque el cerebro está programado para protegernos de la desesperanza. Si fuéramos completamente realistas sobre los riesgos de la vida, probablemente no nos animaríamos a hacer casi nada. El sesgo de optimismo es una especie de gasolina emocional. Nos da el impulso para emprender proyectos, formar vínculos, salir de casa cada mañana, pero también puede llevarnos a tomar decisiones imprudentes. Un clásico ejemplo es el de las adicciones. Muchos creen que pueden controlarlo, que no les va a pasar lo mismo que a los demás. O el de las finanzas. Subestimamos la posibilidad de endeudarnos o de perder dinero porque confiamos ciegamente en nuestra suerte o habilidad. El psicólogo Tali Sharot, una de las principales investigadoras del tema, demostró que el cerebro literalmente filtra la información pesimista. Cuando le contamos a alguien que algo malo podría sucederle, por ejemplo, una enfermedad o un accidente, su mente tiende a minimizar ese dato y conservar solo lo que le resulta tranquilizador. Es un mecanismo de defensa emocional. La ilusión de seguridad mantiene el ánimo, pero distorsiona la percepción. El sesgo de optimismo se ve en todas partes. Los fumadores que dicen, «Mi abuelo fumó toda la vida y nunca se enfermó». Los jóvenes que manejan rápido porque yo controlo. Las parejas que creen que nosotros no somos como los demás y luego repiten las mismas historias que juraron evitar. Y también en el trabajo, cuando subestimamos el tiempo que llevará un proyecto o los obstáculos que van a surgir, convencidos de que esta vez será distinto. Sin embargo, el optimismo no es malo en sí mismo. De hecho, un poco de ilusión puede ser la diferencia entre rendirte o intentarlo otra vez. Lo peligroso es el exceso, cuando el pensamiento positivo se convierte en negación. Cuando crees que por desearlo mucho, el universo va a conspirar a tu favor. Y te olvidas de que también hay leyes, probabilidades y límites humanos en juego. La clave está en combinar esperanza con realismo. Ser optimista no significa negar los riesgos, sino confiar en que podés enfrentarlos. Es mirar hacia adelante, sabiendo que puede haber caídas, pero que tendrás los recursos para levantarte. Es la diferencia entre el optimismo ingenuo de «todo va a salir bien» y el optimismo inteligente de «puede salir mal, pero igual vale la pena intentarlo».
En la vida no podés eliminar la incertidumbre, pero sí podés elegir cómo te posicionás ante ella. Creer que nada malo te va a pasar te hace frágil, porque cuando algo sale mal y siempre, tarde o temprano, algo sale mal, el golpe te deja sin suelo. En cambio, aceptar que los riesgos existen y aún así avanzar, eso es coraje. El sesgo de optimismo te hace sentir invencible, pero la verdadera fortaleza no está en creer que nunca te pasará nada, sino en saber que, si pasa, vas a poder seguir adelante. Porque el optimismo real no es cerrar los ojos ante la tormenta, sino abrirlos y caminar igual. Él ya lo sabía, que llega demasiado tarde. Seguro, te pasó más de una vez. Ocurre algo inesperado, una ruptura, una crisis económica, un resultado político y enseguida escuchás a alguien decir, yo ya lo veía venir, era obvio que iba a pasar. Y quizá vos mismo lo pensás también. Pero la verdad es que, si realmente todos lo hubiéramos sabido, nadie se habría sorprendido. Lo que estás experimentando ahí es el sesgo retrospectivo, también conocido como el efecto «ya lo sabía», la tendencia de la mente a reescribir el pasado para que parezca más predecible de lo que realmente fue. Este sesgo es una ilusión de memoria. Después de que algo sucede, tu cerebro ajusta los recuerdos de lo que pensabas antes, moldeándolos para que encajen con el resultado actual. Así reducís la disonancia entre lo que creías y lo que pasó. En otras palabras, mentís sin darte cuenta. Tu mente te hace creer que siempre lo supiste, que fuiste más lúcido, más intuitivo, más sabio. Y lo hace por una razón: proteger tu autoestima. Es más reconfortante pensar que lo viste venir que aceptar que estabas en la oscuridad junto con todos los demás. Los psicólogos Baruch Fischoff y Ruth Bath descubrieron este fenómeno en los años 70 cuando, después de la visita de Richard Nixon a China y la Unión Soviética, pidieron a varios grupos de personas que estimaran la probabilidad de ciertos resultados políticos. Años más tarde, les pidieron que recordaran sus predicciones originales. La mayoría recordaba haber acertado, incluso cuando sus respuestas iniciales decían lo contrario. El cerebro no soporta la idea de haber estado equivocado, así que cambia los recuerdos para mantener la coherencia narrativa. El sesgo retrospectivo nos hace creer que el mundo es más ordenado y lógico de lo que realmente es. Vemos causas claras donde en realidad había una maraña de azar y complejidad. Decimos, era obvio que esa empresa iba a quebrar. Se notaba que esa pareja iba a terminar. Todos sabíamos que ese político iba a ganar. Pero en el momento real, nadie tenía esa certeza. Solo cuando ya conocemos el desenlace, las piezas parecen encajar. Este sesgo tiene un costo alto. Nos impide aprender de verdad. Porque si todo era obvio, entonces no hay nada que analizar. Si crees que ya lo sabías, no revisás tus errores de juicio, no examinás por qué no lo viste venir, no mejorás tus procesos de pensamiento. Es como mirar un rompecabezas armado y creer que siempre fue fácil. Pero la dificultad estaba justamente en no saber dónde iba cada pieza. En el ámbito profesional, el sesgo retrospectivo es letal. Después de un fracaso, los equipos tienden a pensar, se veía venir, pero no lo habían dicho antes. Eso genera miedo a innovar y refuerza culturas donde se castiga el error en lugar de estudiarlo. En medicina, en economía, en política, mirar hacia atrás con arrogancia cognitiva hace que repitamos los mismos fallos, porque creemos que el pasado fue más evidente de lo que realmente fue. También se infiltra en la vida personal. Después de una decepción amorosa, pensás, ya lo sospechaba. Después de una traición, había señales, quizás si las hubo.
pero no las interpretaste porque no tenías el contexto completo. Y eso no te hace ingenuo, te hace humano. Nadie ve el futuro con la claridad con que analiza el pasado. El antídoto está en la humildad. Admitir que no todo era tan claro, que lo impredecible forma parte de la vida, que lo que hoy parece evidente, ayer era una incógnita. Aprender no es recordar lo que pasó, sino recordar cómo pensabas antes de que pasara. Solo así podés ajustar tu mirada y mejorar tus decisiones futuras. Porque cada vez que decís «yo ya lo sabía», quizás lo único que sabes con certeza es que tu memoria acaba de reescribir la historia. ¿Recuperar el control del piloto invisible? A lo largo de este viaje por tu mente, vimos cómo tu cerebro, ese copiloto silencioso que crees tener bajo control, en realidad toma la mayoría de las decisiones sin avisarte. Descubriste cómo se aferra al primer número que ve, cómo confunde lo recordado con lo real, cómo busca confirmar lo que ya cree, cómo sigue a la multitud para no quedar solo, cómo juzga a los demás con más dureza que a sí mismo, cómo se inventa certezas cuando no las tiene, cómo adora la suerte cuando le sonríe y la culpa cuando le da la espalda. Y sobre todo, cómo distorsiona la realidad para que encaje en una historia que te haga sentir cómodo. Pero ahora sabes algo que muchos ignoran. Los sesgos no son errores, son atajos. Herramientas que alguna vez sirvieron para sobrevivir en un mundo salvaje, pero que hoy, en un mundo saturado de información, pueden convertirse en trampas invisibles. Son los filtros con los que tu mente intenta simplificar lo complejo, aunque para lograrlo tenga que sacrificar la verdad. Conocerlos no te hace inmune, pero te da poder. Porque cuando entendés cómo te manipula tu propio cerebro, podés empezar a elegir con más conciencia. Podés notar cuándo estás comprando una idea solo porque suena familiar, cuándo estás defendiendo una opinión solo por orgullo, cuando estás repitiendo lo que todos dicen por miedo a ser el único que disiente. Esa lucidez es el primer paso para recuperar el control. La verdadera inteligencia no es pensar sin sesgos, sino reconocerlos a tiempo. Cuanto más los entendés, más libre te volvés. Libre para decidir por vos mismo. Libre para escuchar sin reaccionar. Libre para cambiar de opinión sin sentir que perdés algo. Porque el pensamiento crítico no es desconfiar del mundo, sino aprender a desconfiar, con cariño, de tu propio cerebro. Así que si querés tomar mejores decisiones, empezá por hacerte una pregunta simple pero poderosa. ¿Quién está decidiendo realmente, vos o tu mente en piloto automático? Tal vez no puedas apagar ese piloto, pero podés sentarte al lado, mirar por la ventana y elegir conscientemente hacia dónde querés volar. Porque cuando entendés cómo pensás, dejás de ser prisionero de tus pensamientos. Y ese, aunque no lo parezca, es el comienzo de la verdadera libertad. Debo decirte que estamos llegando al final de este viaje. Déjame tu reflexión de lo que has escuchado en los comentarios. Queremos leer tu análisis y saber qué te mantiene despierto. Mientras lo haces, ingresa en otro video del canal que explore una verdad igualmente incómoda. Dale un vistazo, y si el viaje a través de lo desconocido es tu obsesión, asegúrate de que estás suscrito a Paradojas Nocturnas para no perderte la próxima gran pregunta. Gracias por unirte a esta exploración de las sombras. Nos vemos en la próxima, y como siempre decimos, a mimir